Cuando vamos a un lugar donde no nos han asignado el texto, nos dan la libertad de seguir el patrón que el Espíritu Santo nos indique. Nosotros hemos aprendido a echar mano del leccionario bíblico. Y esta es una herramienta que nos indica diferentes pasajes que se pueden utilizar para ese domingo en particular y que nos informan acerca de diferentes momentos durante el año que vamos experimentando. Y por eso en el día de hoy, que es el domingo de Pentecostés, vamos a utilizar de entre los pasajes que están sugeridos. Habíamos comenzado la gira acá en el mes de mayo en Lorca y allá utilizamos Juan 14, viendo que Jesús es un Jesús del sí y del amén. Y en Extremadura, que nos sacaron el jugo y nos llevaron a 4 sitios diferentes, estuvimos compartiendo de Juan 17, que guardemos sus mandamientos, porque esa es una parte muy importante. Y hoy aquí en Águilas, de entre los diferentes pasajes que podríamos estar mirando, vamos a enfocarnos en 1 Corintios 12, el versículo 3b hasta el 13. Y como han visto, pues el título que hemos puesto es ¿cuál es el tuyo? Otras opciones, por si las quieren anotar y buscarlas más adelante, están en Números 11, 24 al 30, Salmos 104, 24 al 34 y el 35b. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Juan 7, 37 al 39 o Juan 20, 19 al 23 y Hechos 2, 1 al 21. Estos pasajes están relacionados con este gran día de Pentecostés que estamos viviendo hoy y que para muchos es el nacimiento de la iglesia cristiana. El énfasis de este pasaje está en reconocer la variedad de dones que el Espíritu Santo nos da y al menos nos da uno a cada persona y que es el Espíritu Santo quien vive en cada creyente que lo confiesa como Señor y que hay un solo Espíritu Santo. Vamos a leer entonces el pasaje para que podamos entrar en materia. 1 Corintios capítulo 12, versículos 3b hasta el 13. Lo voy a leer de la Reina Valera 2020, que es la que utilizaron en las Biblias de Abriendo Puertas para el esfuerzo del 15 para el 30, que están realizando aquí en la web. Voy a leer el 3 completo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, como tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que hace todo en todos. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para que sea útil. A uno, el Espíritu le da palabra de sabiduría, mientras que a otro, el mismo Espíritu le da palabra de conocimiento. Y a otro, el mismo Espíritu le da fe. Y a otro, el mismo Espíritu le da dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un mismo espíritu, un solo espíritu en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Señor, que tu palabra, tal como fue inspirada, tu Espíritu Santo nos capacite para entenderla, proclamarla y vivirla.
en Cristo Jesús. Amén. Si vemos ese primer versículo del pasaje, el versículo 3b, este nos resalta cuán importante es que tengamos cuidado al hablar, que lo que sale de nuestra boca refleje a quién tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior. Evitemos que con la misma boca que bendecimos, maldigamos. Eso no debe ser así. Tenemos que cuidarnos y cuidar nuestra boca. Quienes seguían a Jesús en el tiempo de esta carta a los Corintios provenían mayormente del mundo no judío. Por lo tanto, carecían de las enseñanzas que el pueblo judío ya conocía y debía vivir, especialmente ahora que habían abrazado a Jesús como su Mesías. Sin embargo, así como nos pasa a nosotros, la naturaleza pecaminosa que compartimos, tanto judíos como no judíos, nosotros los gentiles, tristemente se refleja en una conducta que entristece y deja mucho que desear. Por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar las cosas que Dios quiere transformar en nuestra imagen, en nuestro pensar, en nuestro actuar, para poder seguir acercándonos a reflejar esa imagen y esa semejanza que nos fue impresa en nuestras vidas y que el pecado empaña y distorsiona. En el versículo 4 debemos entonces reconocer la diversidad de dones, que es el Espíritu Santo el que las da y que es un solo Espíritu Santo quien las da. Aquí no hay medias tintas, es como es. No hay ambivalencia y no hay contradicciones posibles. Solo un Espíritu Santo es capaz de dar conforme mejor conviene al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De ahí la importancia de que leamos, estudiemos, escudriñemos, meditemos en la palabra de Dios para aprender de ella la voluntad del Padre para nosotros y para su iglesia. Versículo 5 nos dice que de acuerdo a cómo tú sirves o como yo sirvo, eso sí puede ser diferente. Pero el Señor nos lo encarga, sigue siendo el mismo. Puede que una persona sea el que recoge la ofrenda, otra persona sea el que limpia el piso, otra persona es el que dirige la alabanza, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 6, aunque el poder de Dios se manifieste de diferentes maneras y en diversidad de actividades, sigue siendo un mismo Dios. Es tan importante que nos lo repite una y otra vez, de una y de otra manera, para que nos quede bien clarito. Y el mismo que lo hace todo en todos, hace que nuestra dependencia sea en Él, para que podamos ser capaces de reconocerlo y de servirle conforme Él nos capacita. En el versículo 7 nos alegramos de saber que lo que el Espíritu Santo nos da a ti y a mí es para mi beneficio, para tu beneficio y el de quienes nos rodean. No es de manera egoísta ni para consumo propio, sino es para el beneficio de todos. Así que como lo que me da a mí es para beneficio tuyo o de ustedes y quienes me rodean, es un beneficio colectivo y de asociación. Así como la Trinidad trabaja en sincronía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros debemos sincronizarlos los unos con los otros para beneficio del uso de esos dones, para provecho de toda la iglesia, no para satisfacción personal. Versículo 8 entonces comienza a hacer el listado de los dones que da el Espíritu Santo, señalando que algunas personas tienen unos y otras personas tienen otros, según el mismo Espíritu. Y nos enumera palabra de o hablar con sabiduría,
palabra de o hablar con profundo conocimiento. Seguimos en el 9, fe, dones de sanidad. 10, milagros, profecía, discernimiento entre espíritus falsos y el espíritu verdadero, hablar en lenguas, interpretación de las lenguas que se han hablado. Y la lista está así en esta porción de la palabra. Pero si nos fijamos en el versículo 11, nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a mí me da la gana, como yo quiero que sea, como me dijo el pastor, como me dijo el hermano. Lo reparte en particular como Él quiere. Otra versión: pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a Él mejor le parece. Así que la potestad es ¿de quién? Del Señor, del Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo entrega? Eso es única y exclusivamente potestad del Espíritu Santo. Versículos 12 y 13, vemos en esos versículos que nos recuerdan el orden en el cuerpo humano, como una ilustración del funcionamiento de Cristo con su iglesia, que también es un cuerpo vivo. Así que es el Espíritu Santo quien nos bautiza, tanto a judíos como a no judíos, a esclavos como a libres, para que seamos parte del mismo cuerpo funcionando en orden y en sincronía, pues nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Y lo que sigue en ese pasaje son amonestaciones y advertencias de las consecuencias de lo que no funciona cuando no estamos en orden y no estamos sintonizados los unos con los otros. Por eso debemos buscar el bienestar mutuo para bendecir a quienes nos rodean con el don que el Señor nos ha dado. En lugar de competir por los dones, que eso es todavía peor, debemos apreciar y agradecer el que nos ha sido dado o los que nos han sido dados, por lo menos es uno, pero pueden ser más, y ponerlo al servicio del Señor. Todo lo que tenemos es nuestro. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y en gratitud lo devolvemos a Él para beneficio de la comunidad de fe donde estamos. En este caso, pues aquí, en Lorca. En Lorca, un poquito más abajo, en Águilas. Y la competencia no es parte de la bendición. Así que las competencias las dejan de la puerta para afuera. La humanidad es la que nos llevará lejos. El poder saber que tú y yo, por nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por nuestras fuerzas, nada. Pero cuando lo que Él nos da, se lo volvemos a dar para que Él lo use y permitimos que el Espíritu Santo lo use, entonces suceden cosas. Y así podemos ejercer los dones con humildad y buscando el camino más excelente, que es el amor. Por eso hoy, en este domingo de Pentecostés, debemos examinarnos para reconocer primeramente que sin Él no podríamos haber reconocido a Jesús como nuestro Salvador y así darle paso para que también podamos hacerlo nuestro Señor. Anoche hablábamos de que con frecuencia en ese momento de aceptar al Señor, lo que estamos haciendo es aceptando al Salvador. Estamos aceptando esa salvación que Él nos ofrece. Pero el proceso de hacerlo nuestro Señor toma más tiempo, porque es el ceder esas áreas de nuestra vida, que esos recovecos y esos laberintos que preferimos mantenerlos en secreto
para nosotros mismos y que a veces hasta nosotros mismos nos hacemos los ciegos, tontos y mudos de no darnos cuenta de que los tenemos porque no queremos ceder a aquello que en la carne nos gusta, nos ata y no nos deja seguir adelante. Pero el Señor vino para ser nuestro Salvador y para ser nuestro Señor. Y solamente cuando le permitimos al Espíritu Santo entrar a todos los rincones más oscuros y que empiece a limpiar y a sacar y a poner a la luz, ¿qué hacemos con las alfombras? Cuando ya está pasando el invierno y han estado guardadas, ¿cierto? Que las sacamos afuera y las sonamos para que se aireen y tenga un mejor aire el cuarto o la sala o la habitación. Lo mismo, nuestro corazón tenemos que abrirlo y tenemos que permitir que el Espíritu Santo lo limpie para que así podamos servirle mejor. Examinémonos para discernir cuál de esa lista de dones en este pasaje de Primera de Corintios, o si quieren buscar la de Romanos 6:8 o la de Efesios 4:11 al 13, es el Espíritu Santo el que nos da el don que Él desea. ¿Y cómo lo estamos empleando para cumplir su voluntad? Por el bien de la iglesia. Recordemos entonces que al menos uno nos ha sido dado. Y los versículos 7 y 11 de este pasaje de Primera de Corintios nos lo enfatizan. También en Primera de Pedro 4 al 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y por eso esta mañana la pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿O cuáles son los tuyos? Hay que ir por esa listita y mirar, Señor, revélame cuál de estos es el que me has dado. Internamente identificarlos, pero también personas dentro de la congregación que ven ese fruto en ti, ese don en ti, te pueden ayudar a identificarlos, porque también está ese discernimiento. Entonces, como a cada uno nos ha dado, aunque sea uno, toda persona aquí que ha decidido seguir a Jesús tiene que tener uno. No me vengan con la cuestión de que, no, yo no tengo, no, a mí no me dieron, no, yo me quedé fuera y a mí no me dieron. Porque si no tuviesen al Espíritu Santo en su corazón, para empezar, no habrían podido reconocer que son pecadores y pecadoras en necesidad de la gracia de Dios para salvación. Pero entonces tampoco podrían servir a través de los dones que Él ha puesto en ustedes. No sé si los pastores le dijeron al equipo de adoración, al ministerio de adoración, que hoy era Pentecostés y que ese era el tema. Pero aquí está. Viento fresco. Espíritu, muévete. Con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti. Tu avivamiento enciende en mí, sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina Dios mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra adoración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Los que Él redimió profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. En la adoración tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla.
Una de las cosas que tratamos de ser lo más cuidadoso posible, y sé que aquí también lo son, es no cantar al papagayo, no cantar por cantar, sino cantar con entendimiento. Y si estamos cantando, ven Espíritu, sopla, sopla. Cantémoslo con la convicción de que el Espíritu Santo viene, está aquí, que su soplo de vida está en nosotros. ¿Y para qué viene? Para amarnos, para transformarnos, para darnos de beber del agua que sacia. Así como aquella samaritana, cuando Jesús habló con ella y le dijo quién era, lo que había vivido. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo? Arrancó a correr a buscar y contar lo que el Señor había hecho por ella. Porque aunque no se menciona de esa manera, solo a través del Espíritu Santo pudo aquella mujer dar testimonio con la autoridad y el denuedo que corresponde dar testimonio. Esto no es asunto de juego. No es asunto del, cuando me dé la gana, cuando pueda, cuando me sobre tiempo. Esto es un compromiso real. Que así como Dios Padre nos amó tanto y tanto y tanto y tanto, que mandó a su Hijo, y lo amaba a Él, pero estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo, que era el único que podía darnos salvación, era el único que podía limpiarnos de nuestro pecado, era el único que podía restablecer la relación y ese puente con Dios Padre. Y estuvo dispuesto a dejarlo morir. Jesús se entregó por amor, nadie lo obligó, Él lo hizo por amor. Pero no quedó muerto, no se quedó allí en aquella cueva. Cuando vinieron las mujeres tempranito en la mañana, al tercer día, ¿qué pasó? Estaba allí, acostadito, durmiendo. ¿Dónde estaba? Ya había resucitado. Y fueron las mujeres las primeras que lo vieron. Digo, estoy diciendo, ¿verdad? Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Y qué hermoso que así como Dios Padre envía a Dios Hijo, Dios Hijo dice, yo los amo tanto a ustedes, yo me tengo que ir. Me voy por un ratito nada más, aunque ya han pasado 2000 años, para eso es un abrir y cerrar de ojos. Me voy un ratito, pero cuando me vaya, yo les dejo al Espíritu Santo para que Él haga la tarea para la cual es parte de esta Trinidad. Entonces, si cantamos, ven Espíritu, sopla, tengamos la disposición y la apertura de que Él venga, cambie, transforme, corte, quite, ponga, conforme lo que haga falta en esta congregación. Y ustedes casi no caben. Y eso es bueno, es un buen problema. Y podrá llegar el momento en que tal vez tengan que hacer 2 cultos, porque no caben aquí. Y en vez de estar gastando en comprarse otra cosa o en construir otra cosa, a lo mejor les va a tocar hacer 2 cultos. Lo importante es que ustedes sigan dando testimonio, sigan viviendo vidas conforme a la voluntad del Padre. Que quienes pasen por la plaza, quienes pasen por la acera, quienes pasen por su casa, se den cuenta de que ustedes son diferentes, de que ustedes están en la disposición de que aquellas cosas que a Dios no le agradan, Él las cambie, Él las modifique, Él las haga nuevas. En este domingo de Pentecostés anhelemos los dones mejores que edifican a la iglesia y el camino más excelente, que es el amor.
para que el don que se nos ha entregado no se vea anulado. Que en este domingo de Pentecostés, ese Espíritu Santo que fue dado a quienes buscaban y esperaban su llegada, y por la cual Jesús tuvo que irse hasta que regresara por su iglesia, y lo estamos esperando. Nos encanta decir Maranata, y si no ha llegado, no es porque se le olvidó, no es porque ya no quiera, es porque todavía está preparando esas moradas celestiales que Él prometió que iba a hacer. Y es porque todavía hay personas que no han tenido la bendición que ustedes y nosotros tenemos de saber que Él vino una vez, que Él nos ama y que va a regresar por nosotros. Así que por amor a ellos y a ellas, Él retrasa su regreso. Así que Jesús tuvo que irse y regresará por su iglesia, que Él nos inspire, nos capacite, nos enseñe, nos redarguya, nos impulse a aprender de la palabra de Dios, a vivirla y a enseñarla a quienes nos rodean. Que el Espíritu Santo nos apasione por agradar a Jesús y al Padre. Nosotros como hijos e hijas, cuánto nos encanta hacer que papi y mami se sientan felices con nosotros. Mucho más debería ser que busquemos que el Padre, que Jesús, se sientan felices con nosotros. Que nos apasione ese amor que Él tiene por las personas que siguen viviendo sin esperanza de vida eterna. Que nos apasione para seguir sacándole el polvo a nuestro espejo, para así reflejar más claramente esa imagen de Dios. Que nos apasione para administrar con sabiduría el don o los dones que nos haya otorgado. Que así nos ayude el Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias porque nos permites ser parte de tu misión. Nos permites ser parte de tu familia. Nos permites vivir con la esperanza y la certeza de que disfrutaremos de la vida eterna contigo gracias a ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a responder con responsabilidad y con entusiasmo y a ser partícipes a quienes nos rodean de la gran bendición de la salvación y la vida eterna que tú nos otorgas. Espíritu Santo, ven. Ven. Ven y cambia nuestros corazones. Sopla aliento de vida a nuestras vidas y que podamos cumplir con alegría la encomienda para la cual nos has creado. Nos das la oportunidad de hacernos tus hijos y la oportunidad de ser familia a través de las congregaciones e iglesias, que te damos el señorío y que seguimos tu palabra como nuestra norma de fe y conducta. Gracias, Señor. Bendice esta congregación, bendice a sus pastores, bendice a cada persona que está en una tarea de liderazgo y que cada hermano y hermana pueda asumir con valentía, con denuedo, con humildad, con alegría, el privilegio y la responsabilidad de ser discípulas y discípulos que hacen más discípulos y discípulas conforme a tu imagen y semejanza. Y es en Cristo Jesús que oramos dándote gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.